La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Con ustedes su pastor Samuel Olson. Abramos nuestras Biblias al Evangelio de Juan, el capítulo 12. Entramos en este momento de la historia, en este momento del calendario cristiano, y hacemos un alto, porque la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo, junto con el derramamiento del Espíritu Santo, marcan una pauta en la historia de la humanidad, y cuando se hace real en la vida de uno, marcan una pauta en la vida personal. Ya todo cambia cuando Jesús, el de la historia, el invicto, el glorificado, quien derrama su Espíritu, se hace real en uno, la vida se enfoca de otra manera. Así que tomamos el tiempo para celebrar esta semana. Y así como los judíos celebran el Pesaj, la salida en libertad de Egipto, en esta semana, así los cristianos celebramos lo que ocurre en nuestra vida cuando por medio de la obra de Cristo somos liberados del poder de la maldad y de la esclavitud al pasado y entramos al señorío de Cristo, a la libertad de los hijos de Dios. Yo supongo que casi todos los que estamos aquí podríamos decir, eso sucedió en mi vida. Hubo un momento en que entendí, conocí, me rendí a Cristo y hubo el comienzo de algo nuevo. Todo se fue cambiando. Me rendí a Él y fui hecho de nuevo. Para algunos de nosotros fue dramático el cambio. Para otros fue un cambio paulatino. Para otros ni nos dimos cuenta porque nacimos en el Evangelio. Y ser y tener a Cristo presente era tan natural. Pero aún con ello llegó el momento en que tuvimos que tomar una decisión muy personal, que aunque le conozca por vida y por familia, he decidido yo seguir a Jesús. Es una decisión que se toma por convicción y por conocimiento y porque estamos en Cristo y hemos decidido que eso es lo mejor para el ser humano. Rendirle la vida a Él, que significa, y tiene que ver con el pasaje de uno, morir y resucitar. Dejar una vida sin Cristo y empezar una nueva vida con Cristo. Dejar una vida centrada en el deseo y las ideas de uno, el egocentrismo, el hacer todo para que todo gire alrededor de uno y empezar a vivir con la vida centrada en la persona de Jesús y decirle a Él que se encargue de nuestra vida y que empiece a dirigirnos. Eso cuesta un tiempo de lucha interna, porque queremos ser el dueño de nuestra propia vida. Pero poco a poco nos vamos dando cuenta que es mejor reconocer
que Él en la cruz me compró, pagó, dio su vida, lo hizo por toda la humanidad, pero no todos acceden, ni todos asumen, ni todos quieren que Él sea el dueño de la vida de uno. Y hay cristianos que viven una vida más o menos light por un buen tiempo, pero llegan el momento en que los light no les satisface y quieren algo entero, completo. Quieren más, quieren ahondar y saben que tienen que entregar su vida, rendirla para que Él pueda morar con más propiedad en la vida de uno y dirigirle a uno en la vida diaria y en los planes que uno pueda tener. Así que usted es el único que puede decidir eso. Usted es el único que puede decir, bueno, quiero más, me interesa, me gusta, me llena, a pesar de que quizás tenga yo que. La palabra bíblica es crucificar mi vida, negarme a mí mismo para que Él pueda dirigir mis pasos. Negarse a sí mismo es algo, esto no te sirve, hazlo de esta manera porque esto es lo que es justo. Empezamos a tener esa tensión interna que viene de la presencia del Espíritu en nuestra vida, que lucha con mi yo. Alguien me dijo en esta semana, ese alguien criado en Cristo, siempre ha conocido a Cristo, pero yo tengo derecho a. Está bien. ¿Y qué tal si yo te digo, ese no es el camino para ti? Y lo digo como pastor. Pero yo tengo bueno, entonces que te lo muestre el Señor. Y poco a poco, las personas empiezan a ceder y darse cuenta en el caminar de la vida. Y después, más a los 15 años, pastor, si yo le hubiese escuchado, no me hubiese casado o casada. Bueno, está bien. Disyuntivas, decisiones que tienen que ver con lo que es correcto y bueno, correcto en el sentido de lo que de verdad puede. Es que yo no me quiero quedar soltero toda la vida. Yo no puedo estar solo, sola. Bueno, está bien. Crucificado pues con Cristo. Es la palabra. Y eso tiene que ver con esto de esta Semana Santa. La llamamos la triunfal entrada en Jerusalén. Pero no es tan triunfal, viene a ser triunfante la entrada una vez que Cristo ha llegado a la cruz, ha muerto en la cruz, ha sido enterrado, creyendo que de alguna forma el Señor le habrá de levantar de entre los muertos. Es ese momento en que empieza el triunfo, en que pasa por la cruz para luego resucitar, ser llevado a la diestra del Padre, y allí se le da el nombre que es sobre todo nombre, Señor de la creación, lo que decimos Rey de Reyes. Pero tuvo que pasar por la cruz. No es entrar con el loas y las hosanas de la gente, vedlo a Él, el Rey. Nada que ver. La entrada triunfal es lo que ocurre a partir de la resurrección de Cristo. Ya, eso es otra cosa. Vengamos entonces a la palabra. Esta sección en la vida de Jesús está elaborada o es elaborada en el Evangelio de Mateo
con ciertas palabras que nos ayudan a entender el contexto. En el Evangelio de Lucas, que también nos añade otros elementos, y el Evangelio de Juan. Vamos a ir al Evangelio de Juan, el capítulo 12, y nos desprendemos de allí en los pocos minutos que tenemos. Y tendré que caminar. Primero que todo es importante entender que como Jesús era el verbo de Dios hecho carne, esa palabra que hizo los cielos y la tierra, lo creó todo y le formó a usted y mí en la persona de Adán, y de ahí se desprende la realidad humana. Entendemos que Él tenía el control de la historia. Y aunque usted crea que usted es libre, algunas veces usted dice, ¿por qué me pasó eso a mí? Yo no planifiqué eso. Porque no tiene plena libertad. Hay elementos que lo cercan a uno y uno dice, wow, esto no estaba en mi plan de vida. Bueno, porque no eres plenamente libre, pero en las circunstancias tienes la libertad de tomar una decisión. Pero sucede que esto de la historia del pollino ya estaba predicho en el profeta Zacarías. Ahí está, el rey entraría montado sobre un pollino, lo vamos a leer. Y también estaba el hecho de que el día preciso en que Jesús entra en Jerusalén había sido predicho en el profeta Daniel, el capítulo 9. A los 483 años entraría el rey. Y en ese día se cumplen los 483 años. Así que, Así que lo que Jesús estaba obedeciendo era su plan, cumpliendo su plan, para poder salvar a la humanidad. Y Él va a cumplir el plan de Él con la vida suya si usted se lo permite. Amén. Lo voy a repetir. Él va a cumplir el plan de Él para la vida suya si usted se lo permite. ¿Okay? Ahora, Jesús podría haber dicho, yo no voy a ir a la cruz. Y si hubiera quedado como un anónimo, o como un Buda, o como un Mahoma, o como una persona interesante con las estatuas, o podríamos ir a visitar sus huesos en una tumba, cualquier cosa. Y habríamos dicho, qué palabras tan increíbles dejó Jesús. Y son buenas palabras para todos nosotros. Pero si Él no hubiese ido a la cruz para resucitar, usted no estaría aquí, no estaríamos adorándole, no habrían personalidades que han cambiado la historia, no habría la vida suya renovada por la presencia de Dios, en que usted afecte y bendice a los demás, porque usted también, tomando a Jesús como su modelo, se negó a sí mismo para seguirle y servirle a Él. Estamos en un plan. Y cada uno de nosotros somos parte del plan de la historia de Dios. Y por eso Dios en su economía de Él, si puedo usarlo así y decirlo así, le plantó a usted donde usted está para desarrollar su vida y para escuchar de Él, y de repente Él le dice, mira, te vas para España porque aunque vas a estar bien, tengo una razón de ser contigo en España. O te vas para la India, o te vas aquí a San Antonio de los Altos, o te mudas en otra parte de Caracas, porque donde estás ahorita no es donde yo quiero que estés, porque, bueno, uno nunca sabe. Dios es tan increíble y uno nunca sabe por qué. ¿Por qué me pasan estas cosas? Yo estuve con una persona ayer que está muy enferma y dice, yo amo a Jesús, yo he estado en Jesús, yo. ¿Y por qué? Dice, yo no sé por qué. No hay un profeta que me pueda decir por qué. Bueno, te podemos enviar a alguien si dan palabra de Dios, pero no debí haber hecho porque todos me van a pedir un profeta. Entonces uno no sabe por qué suceden todas las cosas en la vida, pero si amamos a Dios, Dios le dará el porqué en su tiempo. En fin, Jesús envía a sus discípulos, a dos de ellos, a Jerusalén. Ya han estado en el aposento alto,
han llegado allí, ya había sido ungido en Betania, y estando allí, él le dice a los discípulos, vayan a tal y tal lugar y tomen el asno con el pollino que va a estar ahí. Van. Wow. ¿No será que él arregló eso de antemano? Puede ser. Habría estado en Jerusalén y le dijo al dueño de la casa, mira, voy a enviarte 2 de mis discípulos y te van a tomar el pollino y tú les vas a preguntar qué es lo que pasó y por qué se llevan el pollino y tú les vas a decir, el Señor los quiere. ¿No es que lo tenía todo arreglado? Hasta esos detallitos. Usted no arregla las cosas muchas veces. Voy a ir a tal y tal hotel, voy a llegar a tal y tal lugar, allá, todo está pagado, yo puse tarjeta de crédito y llegas al hotel y dice, aquí no hay ninguna tarjeta de crédito. Se cambia el plan. En fin, uno planifica y Jesús planificó esa entrada y lo del pollino. Y fueron allá y sacaron el pollino y empieza el relato de la entrada triunfal. Ahora, un burrito, ¿qué hace cuando nadie se ha montado sobre él y alguien se le monta encima? ¿Qué hace el burrito? Empieza a saltar y a brincar. Y no quiere que esa persona ajena a él o al burrito se le monte encima. Pero qué extraño. Pusieron los mantos sobre el pollino y Jesús se montó. ¿Y qué pasó con el pollino? Tranquilo. No reaccionó. ¿Por qué? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando usted, rebelde, que quiere hacer la cosa a su manera, se le encarama el Señor Jesús en su vida y empieza a tomar el control? ¿Qué ocurre dentro de usted? Se pone bajito, suave, las cosas cambian. Wow, yo nunca me había sentido tan bien. ¿Por qué? Porque Jesús se montó en el pollino y empezó a entrar. Y el príncipe de paz empezó a integrar su vida, a armonizarlo todo, a darle la presencia de Él. Y con Él a cuestas, o en usted, la vida suya empieza a tomar un cauce distinto y de más certeza y seguridad. Y usted se empieza a sentir claro, firme, sólido. Su estima es una estima sana y buena, porque usted ha tomado su lugar al lado del Creador, la palabra que se hizo carne, quien ha venido a morar en la vida suya. Aleluya, aleluya. Así que dígalo, Señor, dígalo. Soy un burrito, un pollino. Ven, yo quiero que vengas. Yo quiero que tú te asientes en mi vida. Yo quiero que mi mente no sea tan reaccionario y que yo pueda oír tu voz de tu espíritu que me va guiando y me va enderezando la vida. No tiene que ser a mi manera, es a tu manera. Y yo sé que lo que tú haces es bueno, porque tú eres bueno. Y lo que tú haces sana y transforma, porque esa es tu acción por tu Espíritu Santo en mi vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. No soy más que un burro o un burrito, eso es más bonito. Un pollino, eso es todavía más bonito. Pero eso es lo que hace el Señor. Cambia las cosas. Entremos en el pasaje. Estamos en el pasaje, pero ahí vamos. Juan 12.
El siguiente día, grandes multitudes que habían ido a la fiesta del Pesaj, al oír que Jesús llegaba a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirlo y clamaban: Hosana, Hosana, el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¿Qué quiere decir Hosana? Quiere decir: Rey, sálvanos ahora. Eso es lo que quiere decir Hosana. Este pueblo que necesitaba ayuda había reconocido que había algo muy particular en la persona de Jesús y que ellos creían que Él podría cambiar su historia y cambiar su vida. Y por eso dicen: sálvanos ahora, sálvame ahora a mí. ¿Y por qué vino esa multitud a donde estaba Jesús? Para decirle eso, que el rey venía, y le decían: Hosana, al que venía en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Había hallado Jesús, en el versículo 14, un asnillo y, mira, pollino, burrito, burro, asno. Un asnito. Ok, usted sabe lo que estoy diciendo. O sea, porque uno se sube a unas alturas y cree que uno es la Pepsi-Cola en el desierto. Y él dice: ya va, un momentico, bájate de esa nube, aquí estamos entre iguales, no te creas cosas, tienes una función, tienes un dote, tienes una capacidad, etc. Muy bien, y haz lo tuyo. Pero somos criaturas de Dios, hijos de Él. Y halló el asnillo y se montó sobre él, como está escrito. No temas, esto es como está escrito en Zacarías, hija de Sión, tu rey viene, ¿qué? Montado sobre un ¿qué? Pollino de asna. Tremendo. Todo predicho de antemano. Y Jesús lo sabía. Así que Jesús sabía que él tenía una razón de ser, por qué estaba allí en ese momento montado sobre este asnillo. Y dice la palabra, esto es interesantísimo, versículo 16. Estas cosas que estaban pasando no las entendieron, ¿quiénes? Sus discípulos. No sabían qué es lo que estaba pasando. Jesús, ¿qué te pasa? ¿Un burro? ¿Soltarlo de allí? ¿Por qué no manda para acá? ¿Por qué los mantos sobre este asnillo? No entiendo. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y que se las había dicho. Lo vinieron a entender muy después, cuando Jesús había resucitado y empezó a caminar con ellos en el camino de Emmaús y les empezó a explicar todas las cosas del Antiguo Testamento que tenían que ver con su persona, y entonces empezaron a entender lo del asnillo, empezaron a entender lo que dijeron los profetas, empezaron a comprenderlo y se les abrió la mente, porque ahora era Jesús hablándoles, pero el resucitado que ahora estaba en su cuerpo glorificado, queriendo decir que ya su cuerpo no tenía límites, sino que él podía desplazarse por todas partes y habría de llegar a sentarse a la diestra del Padre y enviaría su espíritu sobre toda la humanidad para que su espíritu fuera llamándonos uno por uno a lo largo del globo terráqueo, a lo largo de la historia, hasta el día en que se cumplan los propósitos de Dios, y entonces todo será reunido delante de él. En fin, los discípulos empezaron a entender estas cosas como usted entiende las cosas muy después. Usted no entiende todo lo que le ocurre en este momento, pero como me lo preguntan, pero pastor, ¿por qué suceden estas cosas? Yo no sé.
Generalmente uno no lo sabe. Claro, por la historia y la experiencia de uno puede decir, a mí me parece, pero a la larga es el Señor, por su Espíritu, que te mostrará la razón de ser. Lo importante es que si estás en Cristo y eres sensible a su voz y tu corazón no ha sido cicatrizado y cauterizado por la maldad, el Espíritu vendrá y te señalará con mucha sensibilidad el camino y las razones de tu caminar, de los propósitos, de lo que ha sucedido. Eso con el tiempo, con el tiempo, con el tiempo. Cuando a mi mamá se le murió su primer hijo en el año 41, ella estaba llorando porque ella estaba sola en Venezuela. Yo no había nacido, le quedaba una hija que tenía el síndrome de Down y su hijito de 4 años se le va. ¿Cómo es esto? Soy extranjera en este país. Tengo que enterrar a mi hijo aquí. Había llegado frases de distintas partes, tu hijo vive, tu hijo vive, tu hijo vive, tu hijo vive. Y ella creía que iba a haber una, pero no la hubo. Y una ancianita vino y le dio una palabra que siempre es una palabra del Espíritu, pero que no se comprende plenamente, sino mucho después. Los que siembran con lágrimas, segarán con alegría. Eso le ayudó a entender un poco que estaba sembrando. Pero era muy después que podría entender la razón por qué esa semilla se estaba sembrando en Barquisimeto. En la tumba dice, tu hijo vive. Bien, volvamos entonces. No entendieron, pero usted puede estar en paz. Dios tiene una razón, Dios tiene un propósito. Dios te está guiando si eres sensible a la voz de Él para lo que fuese la dirección del Señor para la vida suya. Seguimos. Versículo 17, y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Esta es la razón por qué la multitud estaba allí. La gente que había estado con Jesús cuando Lázaro se levantó de entre los muertos. ¿Y qué dice? Versículo 18, por lo cual, veanlo conmigo, también había venido que la gente a qué, a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. La razón que los traía no era porque había una entrada triunfal. Primero los discípulos no entendían nada. La razón por que la gente está allí es porque querían estar con este que había resucitado un muerto. Y como había resucitado un muerto, podían decir, sálvanos, tú eres el Señor. Si tú levantaste un muerto, tendrás que ser el Señor de la creación. Ven, aquí están mis enfermos, aquí está mi vida. Sálvame, Hosana. Y trajeron palmeras, y trajeron las palmas, y trajeron sus mantos, y le abrían el camino delante de él, porque querían darle lo mejor que podían tener a este que de alguna forma era un profeta, un hacedor de milagros, y querían que él estuviese con ellos y que les diera un futuro promisorio a su vida. Es natural. Aquí viene alguien al culto y hace milagros, ¿y qué sucede en el templo? Nadie se puede mover, hay tanta gente. Quieren estar cerca, porque este hace milagros, este hace milagros, este hace milagros. Yo quiero estar ahí, tóquenme. Lo que sea. ¿Por qué? Porque hay esperanza, porque hay la maravilla de un Dios presente, porque hay la seguridad de que Dios tiene algo que ver con mi historia, con tu historia. Y eso así estaba la gente que estaba allí vitoreándole y alabándole a Él y glorificándole a Él.
Por lo cual también había salido la gente a recibirlo. Y terminamos el versículo. Ya veis, perdón, 19. Pero los fariseos que dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada. Porque ellos habían pensado que después de la fiesta habrían de agarrarse de Jesús para aniquilarlo. Pero cuando ven a toda esta gente que estaba victoriando a Jesús y elevándolo, dicen, hay que apurarse, hay que hacer algo ya. ¿Por qué? Porque el mundo se va, ¿qué? Detrás de él. Bueno, ¿dónde está Jesús? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede donde está Jesús? O donde hay una expresión del sobrenatural, del increíble Dios. La gente se va para allá. La gente quiere estar allí donde hay un milagro, donde hay una expresión de Dios vigente y presente. Y si fuera un hacedor de milagros, más. Y si es el mismo Espíritu Santo que está operando, más todavía. Entonces entendemos que algo estaba ocurriendo. Entonces tenemos tres personas. Primero estaba Jesús. Segundo, los discípulos no entendían nada. La gente que se había acercado querían una señal y los fariseos estaban observando y estaban aterrados y tenían que hacer. Así que para ellos no estaban pensando que esto era algo, una entrada triunfal. Esto era un exabrupto para los fariseos, una opción distinta y especial para los que venían y le decían Hosana. Los discípulos estaban confundidísimos, no sabían qué hacer, y entra Jesús montado sobre un pollino, y el único que sabía lo que estaba ocurriendo era Jesús. El único. Él sabía exactamente por dónde iba la ruta de su vida. Iba a la cruz. Y hay que entender eso. Si la vida de uno no pasa por la cruz, no hay la multiplicación de la vida de uno ni la bendición de Dios. Jesús sabía que, y ahora lo vamos a leer, versículo 20. Otro grupo de personas que habían llegado. Tengo que tener cuidado con el tiempo, no tengo aquí el reloj. Ok. Había ciertos griegos entre los que habían subido a orar en la fiesta. Estos eran griegos que no eran judíos, pero habían oído tanto acerca del Dios de los hebreos y habían oído de este Dios que intervenía en la historia. Ellos habían sido parte de una religión que no les prometía nada, y sino la nada después de esta vida, y este era un Dios que estaba participando en la historia, y habían subido a la fiesta como lo hacían mucha gente gentil, porque les gustaba lo que estaban allí, y la celebración de los judíos. Habían subido a adorar. Esos pues, viendo lo que estaba ocurriendo, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea. Eso es importante porque allí los griegos habían venido a vivir, muchos de ellos, y conocían los gentiles, y Felipe era un nombre griego. Se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, tú tienes palanca con Jesús. Nosotros venimos, hemos pagado un pasaje y costosísimo para llegar acá, y hemos venido a saber que aquí hay un hombre que se llama Jesús. Toda esta otra gente siempre está con Jesús, pero nosotros subimos por unos momenticos nada más a la ciudad de Jerusalén. Así que lo que tú quieras, pero quisiéramos que ver a Jesús. Wow. ¿Somos así? ¿Somos así? Sí, somos así. Lo hacemos cualquier cosa, si hay alguna personalidad, queremos estar allí. Y le rogaron, ok, versículo 22, tengo que ir rápido. Y Felipe fue y se lo dijo ¿a quién? Andrés, el otro discípulo. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y esta fue la respuesta de Jesús. Le respondió diciendo, ha llegado ¿qué? La hora para que ¿qué? El Hijo del Hombre sea glorificado. No dice cómo no vamos allá para saludar a los griegos que quieren verme,
Quién sabe si lo hizo, no lo sabemos. Pero ellos querían verlo. Y Jesús responde con una frase enigmática, extraña. La hora ha llegado para que el Hijo del Hombre sea, ¿qué? Glorificado. Saben que durante toda la vida, empezando con el primer milagro en Caná, en el matrimonio, y María se le acerca para que haga el milagro del vino, y Jesús dice, mi hora no ha llegado. No me estés hablando porque todavía yo no quiero manifestarme, pero usted sabe cómo son las madres. Sal y di quién eres. Muéstrate. Bueno, él hizo el milagro. Y así a lo largo de la historia de Jesús, esos 3 años, él decía esto. Pero ahora, por la primera vez, él dice que mi hora, la que yo he planificado para la salvación de la raza humana, mi momento que yo con el Padre y el Espíritu Santo hemos organizado desde antes de la historia como se conoce, para que la gente pueda volver a conocer al Padre y ser hechos hijos de Dios, ser perdonados de su pecado, esta hora ha llegado. Y él lo sabía. Si él cambiaba esta ruta, usted no estaría aquí. Pero sabía que era el momento determinante, que los próximos 3 o 4 días determinarían, o 5 o 6, determinarían la historia de la humanidad. Y con la llegada de los gentiles, más aún, se confirma porque ya su ministerio se estaba ensanchando desde Jerusalén a todas las esquinas, todo recóndito de la tierra. Y por eso en el aposento alto había gente de todos los países del mundo que estaban allí y se asombraron. Ellos también fueron llenos del Espíritu Santo porque Cristo había sido glorificado, resucitado, vida transfigurada, vida glorificada, irradiante de luz, asciende a los cielos, se sienta de la diestra del Padre, recibe el Espíritu Santo, lo derrama sobre toda la humanidad, lo sigue derramando y lo sigue derramando y lo sigue derramando para convencernos de pecado y de justicia, para que le conozcamos como Salvador, para darnos su poder, para que podamos vivir como una gente distinta a los demás, sabiendo que somos de Él, salvos, redimidos por la sangre de Cristo, vivimos con esperanza en el presente y vivimos con la esperanza de la eternidad en el futuro. Es una gente totalmente distinta, totalmente increíble. Mi hora ha llegado. Y Jesús lo sabía y tenía que responder. Ahora me encanta esa frase, quisiéramos ver a... ¿Qué dijeron los gentiles? Y yo no sé quiénes se encargan de las cosas aquí en la iglesia, pero un día yo quiero que haya una chapita de bronce aquí que diga, quisiéramos que, para que el predicador lea eso y sepa que la gente no ha venido para oírle y verle a él, sino para oír y ver a quién, a Jesús. ¿No le parece que sería bueno? Pegadito allí, y quizás 2 o 3. Dígalo, quisiéramos ver a Jesús, no queremos ver a más nadie, queremos ver a Jesús. Bien, sigamos, versículo 23, dele, rápido. Es la hora, versículo 24 pues. De cierto os digo, y aquí es donde viene la razón de ser de esto que está ocurriendo. Acuérdense, los discípulos no entendían nada, la multitud quería ver un milagro, la gente del gobierno quería acabar con este señor que estaba alborotando la ciudad y habían planificado una cosa, pero se estaba adelantando la cosa que ellos habían planificado. Y Jesús dice, ¿por qué? Esta es la razón de ser. Usted sabe, siempre hay historia dentro de la historia. Hay la razón que se guarda una mamá dentro de todas las cosas que están ocurriendo. Hay la razón que uno sabe como pastor y no lo entiende mucha gente. Y uno dice, ¿por qué no haces esto? Esta es la razón de Jesús.
de cierto os digo, si el grano, o sea, la semilla de trigo, ¿qué? No cae en la tierra y muere, queda, ¿qué? Solo, pero si muere, lleva, ¿qué? Mucho fruto. Hay granitos de trigo que se han encontrado que han durado 3,000 años y están perfectamente bien porque no han sido enterrados. Ahí están. Se le entierra 3,000 años después y sale el tallito. Y lleva fruto. Pero tiene que, ¿qué? Tiene que ser enterrado y tiene que morir. ¿Qué dirá la semillita? Yo estaba enterito afuera. Ahora 3,000 años después me encuentran y me entierran. Se deshojó, se echó a perder, se pudrió. Pero qué sorpresa, está ahí echando un tallito. ¡Wow! Me convertí en un... Jesús está diciendo que Él es el grano de trigo. Usted dice, yo no he visto granos de trigo. Bueno, ok, también un granito de maíz. Usted entierra allí un granito de maíz y ¿qué sale? Una mata con unas 5 o 6 mazorcas y se ha convertido en ¿qué? Una multitud de maticas. Jesús dijo, si este grano de trigo yo no caigo en la tierra, no muero, ¿qué sucede? Me voy a quedar solito en una tumba. Pero si muero, ¿qué? Llevaré ¿qué? Mucho fruto. Ahora Jesús lleva la idea a una otra frase en el versículo 25. El que ama su vida, ¿la qué? La perderá. Si usted vive para sí, tendrá las cosas que usted quiera, tendrá su casita, su carrito, tendrá sus hijos, trabajo, le saldrá una pensión, un seguro social, puede ir a los hospitales, puede ir para acá, puede hacer esto, puede hacer lo otro. Y si usted no vive para otros, amándole a otros más que a sí mismo, si usted no deja de vivir una vida egocéntrica en que todo es para usted, si usted no deja esa vida, o sea, eso es lo que quiere decir aborrecer su vida, cambiar el centro de su vida, cambiar la finalidad de su vida. O es todo para sí, o negándose a sí mismo, usted deja que la vida de Cristo por el Espíritu Santo empiece a desarrollarse en usted y el enfoque de la vida suya es para servir a otros, para bendecir a otros, para darle de lo que usted ha recibido, que su vida pueda multiplicarse de forma muy sencilla o algunas veces más compleja, eso no le importa. Si el centro de su vida no deja de ser usted, usted simplemente vivirá una vida vacía y en algunos de los peores de los casos uno ve que la gente aún muere absolutamente sola. Y uno va a un funeral y no hay nadie. ¿Y por qué no hay nadie? Y después te van echando los cuentos. Mientras que otros lugares está llena de la familia, porque este era el que bendecía, era el que había dado, era el que había abierto su vida. En la vida cristiana, el que no vive con la presencia de Dios en su vida para bendecir a otros, en el poder del Espíritu y la palabra, lleva una vida truncada, seca, triste. Eso no quiere decir que tiene que estar en una plataforma, por Dios. Esto es el llamado mío, pero no el llamado suyo quizás. Lo importante es que usted en el contexto suyo
sea conocido como alguien que de alguna forma atrae a la gente a un amor increíble de Dios y que su vida se multiplique con mucho fruto. El que ama su vida, ¿qué? La perderá. El que cambia el objeto de su vida en este mundo, ¿para qué? Vida eterna la guardará. De eso se trata esta entrada a Jerusalén. Él sabía que él tenía que ir a la cruz. Y si él no llegaba allí, y si no moría, y no resucitaba, y no recibía el Espíritu Santo para derramarlo sobre toda la humanidad, su vida habría sido un impacto en los que le rodeaban, pero no se haría más que ello. Cierro con esto. Jesús entró en la ciudad de Jerusalén, y esto es más difícil aún. Sobre el pollino, y ve la ciudad. Una ciudad que estaba lejos de Dios. Se había olvidado. Sus líderes no les importaba. Lo que querían era su poder, su lugar, su control de la gente, sus bienes. Y la gente andaba como sin pastor. Y dice en Lucas, creo que es Lucas, que Jesús entró y lloró y dijo lo que habría de ocurrir, que no quedaría piedra sobre piedra, que la ciudad sería arrasada, porque habían negado a Jesús, no le habían reconocido como el Señor de señores, y que vendría el momento en que la palabra sería llevada a otros lugares con sus discípulos, como lo fue, y que esta ciudad sería destruida. Y lo fue en el año 70, cuando vino el ejército romano y acabó con la ciudad de Jerusalén. Es con el tiempo que resucitó y se fue reconstruida de nuevo. Y hoy esperamos el futuro. Yo le pregunto a usted, ¿llora Jesús sobre la vida suya? Yo le pregunto si usted llora sobre la ciudad de Caracas. ¿Anhela usted que la gente, antes que sea muy tarde, pueda reconocer la presencia de Dios en esta ciudad y en nuestra Venezuela? Que nuestra nación se vuelque a Dios, que nuestra nación de verdad entienda que realmente la respuesta está en que el Señor Jesús sea el Señor de esta ciudad, de este país, el Señor de la vida suya, y que usted pueda decir verdaderamente, Hosana, sálvanos, sálvanos, salva esta ciudad, y que nuestra vida sea caracterizada por ser una vida que busque el bien de los demás y la salvación de los demás. Fue el mensaje de la palabra de Dios expuesto por el pastor Samuel Olson de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.